Meter el dedo en la llaga con el tema de los falsos positivos hace que se levanten una cantidad de falsos moralistas, defensores de la vida. Como este señor, por ejemplo, que me acusa de indiferente, otros me dirán indolente, salvaje o lo que sea. Porque es que para ellos como que hay diferentes categorías para las personas que mueren. Porque si usted mira las gráficas de esos años, vamos a hablar específicamente de los años del gobierno de Álvaro Uribe y los que venían antecitos, usted viene una gráfica de muertes por cada 100.000 habitantes que va subiendo así, o sea, literalmente con una pendiente escandalosa. Y llega el gobierno de Álvaro Uribe y de repente esas muertes por cada 100.000 habitantes empiezan a bajar. Y entonces la vida de esa gente no era importante. Porque es que estábamos viendo decenas de miles de muertos año tras año incrementándose. Y a eso falta sumarle lo que eran el secuestro, la extorsión y demás crímenes que cometía la guerrilla. Entonces ahí es donde uno dice, ¿y esa gente no vale la vida de ellos o qué? ¿O es que cuando los mata la guerrilla dejan de ser tan graves las muertes? A que si las comete un agente del Estado, igualmente condenable. A ver, hombre, hay que resaltarlo, hay que ponérselos en negrita y en mayúsculas. Aquellas personas que hayan cometido falsos positivos tienen que ser condenados como los asesinos que son. No sé qué parte de eso no se entiende claramente. Condeno obviamente el hecho. Lo que yo no creo, y estoy seguro que no fue, es que eso no fue una política de Estado, ni una directriz del presidente Uribe. Porque vuelvo y digo, veníamos unas cifras de violencia subiendo así, y de repente empiezan a bajar, a bajar, a bajar. Pasamos de 63 muertos por cada 100.000 habitantes a, creo que eran 20 algo así, a 23 muertes por cada 100.000 habitantes. No es un descenso muy interesante, no es salvar vidas, pero no, ocurrieron algunos falsos positivos y entonces ya, o sea, condenable todo lo que se hizo. Se salvaron decenas de miles de vidas, personas que no tuvieron que sufrir el flagelo del secuestro, de la extorsión. Se bajaron las cifras de periodistas asesinados, se bajaron las cifras de líderes sociales asesinados, también bajaron. Entonces, yo sinceramente no entiendo el racionamiento que hacen los que critican, porque descendió considerablemente la violencia en el país. Y les parece que no, que uno diga que los falsos positivos no son todos los que dicen, les parece que es aterrador. Mejor dicho, están viendo al demonio cuando uno dice esto, pero es una falsa moral, porque es que están los datos de cómo se bajó la violencia en el país entonces. Ahí están los datos. Pero es que resulta que, como dice el señor del comentario, si uno solo, se cometía un solo crimen, ya había que parar todo. O sea, perdón, la cantidad de muertes que se ahorraron supera los 80.000. Entonces no me digan que es una cosa menor. Yo creo seriamente que hubo una pacificación del país. Pacificación, que es diferente a apaciguamiento, que es cuando les dan curules, cuando les dan un milloncito, cuando les dan un montón de beneficios para que no maten. Eso es apaciguamiento y eso no es sostenible en el tiempo. Pero pacificación sí era mano firme y corazón grande. Porque si iba a delinquir, aquí estaba el monopolio de las armas a favor del Estado para detener a los que estaban actuando mal. Y estaban abiertas las puertas para quienes se quisieran desmovilizar, que efectivamente lo hicieron. Y fue bastante exitoso ese programa. Entonces esa falsa moral, pues, de que es el diablo porque está diciendo que los falsos positivos no fueron todos los que dicen, esos falsos moralistas sí, pues que me los empaquen. Y otra cosa que yo siempre me he preguntado, y qué pena puede ser tan crudo, volviendo a repetir que hubo falsos positivos y quienes los cometieron tienen que pagar por eso como criminales, porque actuaron mal, pero también me pregunto, dentro de esos que han señalado falsos positivos, ¿cuántos realmente eran falsos? Porque es que, una vez más repito, la curva de muertes por cada 100.000 habitantes empezó a bajar de una manera impresionante. Entonces, era el presidente un asesino y de repente empieza a bajar la violencia en el país. O tal vez
metieron dentro de esos falsos positivos unos que no eran falsos y que gracias a eso sí se pacificó el país. Por lo menos es la forma en que yo lo analizo. ¿De qué otra forma se pacificó el país? Es que las cifras están y las pueden consultar. ¿De qué otra forma si no era acabando con los delincuentes? Entonces puede ser que ahí también hayan metido mucho delincuente, porque efectivamente el país se pacificó. ¿Y hubo excepciones? Sí, y deben ser condenadas. Pero entonces esa falsa moral, pues sí que me la empaquen. La verdad es que la política de seguridad democrática fue exitosa y le trajo al país paz, paz real, no apaciguamiento. Lastimosamente, en el gobierno que siguió, optaron por la vía del apaciguamiento y estamos como estamos hoy, que además estamos premiando a los delincuentes cada vez más. Ahí se las dejo pues.